El gallo cantó. Y el mundo empezó a caer. La profecía oculta que anuncia el Apocalipsis. El canto del gallo que abrió los ojos del cielo. Suscríbete al canal, dale like, comparte y te lo agradeceré mucho. Cuando el gallo cantó, el cielo se estremeció. Pedro rompió a llorar. Pero ¿y si ese sonido no solo se refería a una traición, sino a una advertencia para el fin de los tiempos? En el oscuro patio de la casa del sumo sacerdote, mientras el frío matutino cortaba como una cuchilla y el fuego crepitaba tímidamente en el centro, un hombre sudaba en silencio. Se llamaba Pedro. Hasta hacía pocas horas había jurado fidelidad eterna a Jesús. Pero ahora estaba oculto, disfrazado entre los curiosos, mientras su maestro era juzgado injustamente. Suscríbete al canal, dale like, comparte y te lo agradeceré mucho. Y entonces, el gallo cantó. En ese momento, un sonido aparentemente simple, el canto de un pájaro, se convirtió en el juicio más desgarrador. Porque no era solo un sonido natural. Era el eco de una profecía cumplida. Jesús sabía aquí: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26, 34. Pedro lo hizo. Lo negó 3 veces. Y a la tercera vez, no lo conozco. El gallo rompió el silencio del amanecer como una trompeta de advertencia. Y Pedro, abrumado por el dolor de conciencia, cayó en lágrimas amargas. Suscríbete al canal, dale like, comparte y te lo agradeceré mucho. ¿Pero todo terminó allí? ¿O era esa esquina más que una advertencia personal y se convirtió en un modelo profético para toda la Iglesia en los últimos tiempos? Pedro y la Iglesia, una reflexión espiritual. Suscríbete al canal, dale like, comparte y te lo agradeceré mucho. Pedro, cuyo nombre significa roca, fue una figura clave entre los discípulos. Fuerte, impulsivo, lleno de fe y, sin embargo, vulnerable. Representa a la Iglesia que ama a Jesús, que lo confiesa con pasión, pero que, ante la presión mundial, el fracaso. La negación de Pedro es, en esencia, un reflejo de la apostasía moderna. ¿Cuántas personas hoy afirman conocer a Jesús, pero lo niegan con sus actitudes? ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio cuando la sociedad los presiona? El canto del gallo, en este contexto, es un estoy de alerta. Es como si Dios dijera: oye, Iglesia, prometiste estar conmigo, pero me niegas. Despierta. Así como Pedro lloró, quizás sea hora de que la Iglesia también llore. De arrepentirse. De volver a su primer amor. El gallo en el tiempo profético. Bíblicamente, el amanecer se dividía en vigilias. El canto del gallo indicaba el final de la tercera guardia y el comienzo de 4, alrededor de las 3 de la madrugada. Esta transición del tiempo conlleva un poderoso simbolismo. Es cuando la oscuridad está en su apogeo, pero el amanecer se acerca. Es el momento más oscuro de la noche, pero también el más cercano al amanecer. ¿Y no es eso exactamente lo que estamos experimentando hoy? Vivimos en tiempos de profunda oscuridad espiritual, moral y social. Un mundo donde los valores se invierten, donde el nombre de Cristo es cada vez más olvidado, negado y ridiculizado. Pero el gallo vuelve a cantar. Dios está usando voces, proféticas, bíblicas, espirituales, para decirle a la Iglesia: estáis negando a mi Hijo. Despertad antes de que sea demasiado tarde. El eco apocalíptico, la Odisea, la Iglesia tibia. En el libro del Apocalipsis, Jesús envía cartas a las 7 iglesias de Asia. La última de ellas es la Odisea. La Iglesia tibia no hacía frío ni calor. Era cómodo, racional, moderno, pero también ciego, pobre y espiritualmente desnudo. Mira lo que dice Jesús. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero, por ser tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16. Esta es, según muchos estudiosos, la condición de la Iglesia en los últimos tiempos. Una Iglesia que afirma conocer a Jesús, pero, en la práctica lo niega. Así como Pedro negó con palabras, hoy la negación sucede con acciones, elecciones y alianzas con el mundo. Y una vez más, el gallo canta. El arrepentimiento que precede al fin. Pero aquí hay esperanza. Pedro se arrepintió.
A diferencia de Judas, que se ahorcó por la culpa, Pedro lloró de dolor, pero regresó. Más tarde, Jesús lo devolvería a la orilla del mar. Recibiría la misión de «apacienta mis ovejas» y se convertiría en uno de los pilares de la Iglesia. Asimismo, todavía hay tiempo para que la Iglesia hoy se arrepienta. Antes que suene la última trompeta, antes que se derramen las copas de la ira y antes que el Cordero abra el séptimo sello. El gallo está cantando. Y esta es la última oportunidad para despertar. Pedro nos enseña que podemos caer, pero también podemos levantarnos. Que podemos negar, pero también podemos confesar. Que el juicio de un gallo puede convertirse en redención si hay arrepentimiento. Pero si no prestamos atención a la advertencia, si ignoramos la canción, lo que vendrá después no serán solo lágrimas, sino juicio. Prepárense. El gallo ya cantó. Y el Apocalipsis está más cerca de lo que imaginamos. La alarma divina, el canto que anuncia el juicio. Si Pedro negó la verdad y el gallo cantó, imagina lo que sucederá cuando una generación entera le dé la espalda a Dios. El Apocalipsis ya dejó clara esta advertencia. ¿Vas a ignorarla tú también? El canto del gallo era más que un sonido. Era un llamado a la conciencia, un despertador espiritual que sonó para Pedro y que resuena para toda la humanidad hoy. Pero, ¿qué sucede cuando se ignora esta advertencia? En el libro de Apocalipsis, Juan describe una serie de sonidos que anuncian los juicios de Dios. Las trompetas, cada una de ellas es un grito celestial que anuncia que algo está por suceder. Y, al igual que el gallo que cantó al amanecer, las trompetas son sonidos que preceden la crisis. El gallo y las trompetas, ecos del cielo. Conectémonos. El ingresar anuncia el amanecer. El trompetas anunciar la sentencia. En el Antiguo Testamento, las trompetas se utilizaban para llamar al pueblo a la guerra, reunir a la congregación, advertir sobre el enemigo, celebrad fiestas y juicios. ¿Y en el Apocalipsis? Cuando el primero sonidos de trompeta, fuego y sangre caer al suelo. En segundo, el mar se transforma. Ya tercero, las aguas se vuelven amargas. Ya cuatro, el sol y la luna se oscurecen. Estas son imágenes de colapso. El mundo tal como lo conocemos está en crisis. Pero antes de estas trompetas, hay un silencio en el cielo. Apocalipsis 8, 1. Un momento tenso. Un presagio. Al igual que el silencio en el patio antes que cante el gallo. Pedro sobrevivió a esta incertidumbre. Lo negó. El sonido llegó. Y lloró. Vivimos este mismo patrón. El mundo niega a Cristo. La palabra se distorsiona. La verdad se rechaza y ya están sonando sonidos proféticos. El sueño de la Iglesia, como los discípulos en Getsemaní. Antes de que Pedro negara a Jesús, había una oportunidad para observar y orar en Getsemaní. Jesús preguntó a sus discípulos: «Velad conmigo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». ¿Y qué hizo Pedro? Él durmió. Y porque durmió, entonces lo negó. Esta es la advertencia. El que duerme cuando está en guardia, tropieza cuando está bajo presión. Hoy en día, muchos están espiritualmente dormidos. Apáticos. Desconectados. Como si el mundo fuera a durar para siempre. Pero las señales están ahí. Guerras, trastornos morales, engaños, persecución, frialdad en el amor. El gallo ya ha cantado, las trompetas están a punto de sonar. Se acabó la hora de dormir. El gallo es el símbolo del despertar. En la tradición judía, el canto del gallo también tenía un significado espiritual. Fue el momento del cambio de turno de los guardias del templo. Fue visto como el señal de que la luz vendría. Espiritualmente, es como si Dios estuviera diciendo: «Despierta. Amanece. Prepárate». El apóstol Pablo refuerza esto en Romanos 1 y 11. Ya es hora de que despertemos de nuestro sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. Si Pedro hubiera oído el canto del gallo antes de negar, tal vez habría actuado de otra manera. Pero tuvo que aprender a través del dolor. Nosotros, sin embargo, todavía tenemos tiempo. De la advertencia al juicio, los sellos, las trompetas y la Iglesia. En Apocalipsis, los acontecimientos siguen una progresión.
Las focas se abren, revelaciones y el comienzo del juicio. Las trompetas sonido, advertencias y colapsos parciales. Las copas son derramados, juicio completo y sin retorno. Estamos, proféticamente, entre los sellos y trompetas. El cielo se mueve. La paciencia de Dios está llegando a su límite. Y la pregunta es, ¿escuchamos al gallo? ¿O lo negaremos, como Pedro, y solo lloraremos cuando todo se derrumbe? El canto del gallo y la última oportunidad. La historia de Pedro es triste, pero también llena de gracia. El mismo hombre que negó fue perdonado. El mismo hombre que cayó fue levantado. El mismo hombre que lloró fue restaurado. Esto demuestra que el juicio de Dios es real, pero también está lleno de misericordia. El gallo cantó, sí. Pero era una advertencia. Pedro no murió allí. Él tenía una nueva oportunidad. Y lo mismo se nos ofrece a todos nosotros, por ahora. Porque cuando las trompetas verdaderamente suenen, cuando los cielos se abran, cuando el Cordero aparezca como juez, ya no habrá más canto de gallo. Ya no habrá tiempo para arrepentimientos. El canto del gallo fue el sonido más importante en la vida de Pedro. Y quizás también lo sea para nosotros hoy. Es el sonido de un Dios que todavía llama, que todavía espera, que todavía quiere salvar. Pero el tiempo se acaba. El reloj profético avanza hacia sus últimos segundos. Y cuando se oye el último sonido, no será un gallo, sino la última trompeta. Y entonces será demasiado tarde. El eco de la canción, la generación que niega la verdad. El gallo ya cantó, pero el mundo no llora. Se burla. La Biblia lo predijo. Y advirtió, antes del fin, vendría la gran apostasía. Estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía, y muchos aún duermen. Hay una escena impactante en el proceso contra Jesús, mientras es abofeteado, acusado, herido. Pedro, desde fuera, dice, no conozco a este hombre. Hoy, algo aún más siniestro está sucediendo. Ya no se trata de Peter, individualmente es una generación entera que dice, no conozco a este Cristo, pero ahora, de forma disfrazada, silenciosa, e incluso dentro de las iglesias. No es una negación directa, sino una distorsión de la verdad, un Jesús moldeado a imagen de la cultura, no de las Escrituras. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. Una fe que habla de amor, pero rechaza la verdad. La gran apostasía, cuando se ignora al gallo. En 2 Tesalonicenses 2, 3, Pablo da una advertencia profética. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía viene del griego apostasía, lo que significa retirada, deserción, rebelión contra la verdad. La Biblia no dice que el mundo se convertiría en una masa antes del fin, dice que habría abandono de la fe. Y eso es exactamente lo que vemos. Pastores diciendo que el infierno es simbólico. Influencers cristianos enseñan que el pecado es una construcción cultural. Iglesias que predican prosperidad, pero ya no mencionan el arrepentimiento. Millones de personas que se dicen cristianas, pero viven como si Dios no existiera. La generación final es negando a Jesús con elegancia y el gallo canta, pero pocos escuchan. Las señales se multiplican. Jesús fue claro en Mateo 24, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. ¿Y qué son estas cosas? Guerras y rumores de guerras. Falsos cristos y falsos profetas. Terremotos en varios lugares. Persecución de los verdaderos cristianos. El amor de muchos se está enfriando. Multiplicación de la iniquidad. Estamos rodeados de todas estas señales. Pero el peor de ellos es quizás el más silencioso, la ilusión de normalidad. Mucha gente piensa que todo está bien, que la humanidad está evolucionando, que la fe es algo personal y subjetivo. Pero esa es la gran trampa al final, una generación tan ciega como Pedro, antes de que cantara el gallo. El espíritu de la Odisea, rico, pero pobre. Como hemos visto, la iglesia de la Odisea representa el fin de los tiempos. Ella dijo, soy rica, lo tengo todo. Pero Jesús le respondió, tú eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Este es el iglesia que negó a Jesús con estilo. No lo negó con palabras, pero con indiferencia.
No escupió en nombre de Cristo, pero lo ignoraron en la práctica. Es una fe tibia. La fe que no molesta a nadie, pero tampoco transforma a nadie. Y una vez más, el gallo canta. Pero ahora no es un sonido natural. Es una serie de eventos, advertencias y colapsos que Dios está permitiendo que sucedan para despertar a los que aún pueden oír. La cultura de la vergüenza espiritual. Pedro negó a Jesús por vergüenza. Avergonzado de estar asociado con los condenados. Avergonzado de ser perseguido. Avergonzado de sufrir. Hoy en día, muchos tienen vergüenza de tomar una posición como verdaderos cristianos. Me avergüenza decir que el matrimonio es sagrado. Vergüenza decir que solo hay un camino, Jesús. Avergonzado de decir que el pecado sigue siendo pecado. Vivimos en la generación de Pedro, antes de llorar. ¿Pero todavía hay tiempo para llorar? El gallo es gracia. Sí, todavía hay tiempo. Porque el gallo que cantó fue un regalo de Dios. Si Peter no hubiera oído ese sonido, quizá nunca habría recobrado la cordura. Quizás habría seguido negándolo. Fingiendo. Huyendo. El gallo era el signo de la misericordia. Has caído, pero puedes volver a levantarte. Hoy, Dios sigue dando señales. Está permitiendo que los escándalos purifiquen la Iglesia. Está permitiendo que las crisis económicas quiebren el orgullo. Está permitiendo que las persecuciones separen a los fieles de los religiosos. Todo esto es un sonido profético. Es el canto de un gallo. Quien escucha, se arrepiente. Quien ignora, se sorprenderá. Pedro oyó al gallo, y lloró. La generación actual escucha los gritos de la profecía, pero sigue riendo. Acostumbrada. Dormida. Pero Dios no dejará de llamar. Hasta el último momento. Hasta la última trompeta. Puedes negarlo ahora. Puedes justificarte. Puedes dormir. Pero llegará el momento en que el llanto ya no será de arrepentimiento, será de desesperación. El momento de escuchar al gallo es ahora. De la negación a la restauración, la última oportunidad antes del fin. Pedro cayó, lloró, pero regresó. ¿Y qué hay de la Iglesia hoy? ¿Aún hay tiempo para levantarse? El cielo nos da la última oportunidad. Pero cuando suene la trompeta, quien no haya regresado, quedará atrás. Pedro lloró amargamente. Pero el llanto no fue el final de la historia. Después del canto del gallo, después de la negación, después del oscuro amanecer, llegó el amanecer de la restauración. Y eso lo cambia todo. Porque el mismo Pedro que cayó, fue levantado. El mismo que negó, confesó. El mismo que huyó, se convirtió en un roca sólida, lleno del Espíritu Santo, predicando con valentía y muriendo por amor a Jesús. Esto nos muestra que el juicio de Dios nunca viene sin misericordia, cuando hay arrepentimiento. La escena de la restauración, un amor más grande que la caída. Juan 21 nos presenta una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Jesús resucitado prepara un pescado a la parrilla junto al mar. Los discípulos pescan, frustrados, sin rumbo. Y cuando se dan cuenta de que es el Señor en la orilla, Pedro salta al agua y corre hacia él. Y Jesús pregunta 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro responde, con dolor y esperanza: Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 negaciones. 3 preguntas. 3 curas. Jesús no humilla a Pedro. No lo rechaza, él lo restaura. Y él dice: apacienta mis ovejas. Esto es poderoso. Eso significa que Dios no solo perdona. Él vuelve a confiar. La ventana de la gracia está abierta, pero se está cerrando. Muchos hoy, como Pedro, han caído. Se han dormido. Han negado. Pero todavía pueden levantarse. Pero hay un detalle muy importante. Pedro regresó mientras Jesús aún vivía. Aunque lo negó, aún tenía tiempo. Aún podía correr hacia él. Aún podía ser restaurado. Hoy, Jesús sigue llamando. La gracia sigue fluyendo. Pero el tiempo se acaba. El Apocalipsis nos muestra que habrá un tiempo en que todos los sellos se abrirán. Las trompetas sonarán. Las copas de la ira de Dios serán derramadas.
y la puerta de la gracia estará cerrada. La restauración es ahora, entonces, solo queda el juicio. Cuando la Iglesia no regresa. Pedro cayó, pero regresó. Judas también cayó, pero no regresó. Ambos cometieron errores. Ambos hicieron trampa. Ambos se arrepintieron hasta cierto punto. Pero solo uno tenía un arrepentimiento que lo llevó a la vida. Judas se hundió en la culpa y la condenación. Pedro se arrojó a los brazos de la misericordia. La Iglesia hoy está entre estos dos caminos. ¿Seguirás el camino de restauración de Pedro? ¿O caerás en la desesperación y destrucción de Judas? La diferencia es correr de regreso a Jesús, antes de que el canto del gallo se convierta en el sonido de la trompeta. La Iglesia que regresa es la Iglesia que gana. Pedro restaurado se convierte en una figura increíble. En Hechos 2, predica en Pentecostés y 3000 son convertidos. Cura a los enfermos con una palabra. Enfrenta el Sanedrín sin miedo. Muere crucificado cabeza abajo, porque no se considera digno de morir como Jesús. El hombre que negó, ahora confiesa con poder. Esto demuestra que la Iglesia que escucha el canto, que se arrepiente, que vuelve, será llena del Espíritu. Pero tienes que regresar. Necesitas salir del sueño espiritual. Tienes que dejar ir tu orgullo. Tienes que decir, Señor, tú sabes que te amo. Y escucha, entonces apacienta mis ovejas. La última llamada, vuelve ahora. El Apocalipsis no se trata solo de destrucción. Se trata de decisión. Antes de las trompetas, hay un llamado. Antes de los sellos, hay una oportunidad. Y Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Apocalipsis 3 y 20. Este es el canto del gallo profético. Jesús está a la puerta de la iglesia tibia. Golpes. Vocación. Espera. Pero cuando él deje de llamar, vendrá como juez, no como redentor. Pedro cayó, pero oyó. Lloró, pero regresó. Negado, pero fue restaurado. La iglesia hoy también puede hacerlo. Pero tienes que decidir. Mientras todavía haya tiempo. Mientras la trompeta aún no ha sonado. Mientras aún se oye el canto del gallo, y no hay silencio de juicio. Porque pronto llegará el tiempo en que los que están en pie, permanecerán en pie. Quien esté sucio, permanezca sucio. Y el que no haya regresado, se quedará atrás. La última esquina, prepárate. Quédate atrás. La última vez que cantó el gallo, Pedro clamó. Y fue salvo. Pero ahora, el próximo sonido será de trompeta. Quienes no hayan despertado no tendrán otra oportunidad. El tiempo de la restauración está llegando a su fin. Prepárense. El juez está a la puerta. El gallo cantó. Pedro oró. Jesús restauró. ¿Pero ahora qué? Ahora, el canto fue reemplazado por un silencio inquietante. Un tiempo de espera. Un momento de decisión. Estamos en el intervalo entre la advertencia y el juicio. Entre la advertencia y la ejecución. Entre vuelve ya, y ya es demasiado tarde. El tiempo se acaba. Vivimos lo que la Biblia llama los últimos días. Momentos en los que el mal se volvería normal. La verdad sería combatida. La fe, burlada. Y la santidad, olvidada. Jesús describió este tiempo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24 y 37. En los días de Noé la gente comió, bebió, se casó, e ignoró las advertencias. Hasta vino el diluvio. Hoy en día, es lo mismo. La rutina continúa. Reina la distracción. Pero el juicio viene. El canto del gallo moderno son las señales que Dios ha dado. Choques espirituales. Escándalos dentro de las iglesias. Colapso social. Avance de la persecución. Falsos profetas. Frialdad del amor. Y todo grita, despierta. ¿Qué hacer ahora? 4 pasos urgentes. Si el gallo canta y el tiempo se acaba, ¿cómo debemos vivir? 1. Mirador. Jesús dijo. Por tanto, velad,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Estar vigilante es vivir despierto, Attento. con los ojos espirituales abiertos. Es discernir los tiempos para no dejarse absorber por la distracción. Ya no puedes vivir como si nada estuviera sucediendo. Despertad. Viene el novio. Santifíquese. El libro del Apocalipsis termina con un grito. El que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 10 y 11. El tiempo de la neutralidad ha terminado. O te consagras a Dios, O será absorbido por el sistema mundial. Santificarse es elige la verdad, incluso si duele. Es renunciar al pecado, incluso si todos lo aprueban. Es llevar la cruz, aunque nadie la entienda. posiciónese. Pedro lo negó porque tenía miedo. Muchos hoy en día hacen lo mismo, permanecer en silencio ante el error. Pero ahora es el momento de tomar una posición. Con amor, pero con firmeza. Con gracia, pero con valentía. No niegues con el silencio. Confiesa con acciones. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. ¿Y tú? Vuelve a tu primer amor. Jesús dijo a la iglesia de Efeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y conviértete. Apocalipsis 2, 4-5. El problema con muchos cristianos no es que nieguen abiertamente. Es solo que se enfrió. La oración se convirtió en una carga. La Biblia fue dejada de lado. La fe se convirtió en tradición. Pero Jesús está diciendo: vuelve. Ahora mismo. La última canción viene con fuego. Pronto el gallo no cantará más. Será una trompeta. Un sonido que dividirá el tiempo, la eternidad y los destinos. A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. 1 Corintios 3 y 52. Y luego, quien esté listo, será tomado. Quien no sea, será. Y entonces, no habrá más llanto de arrepentimiento. Solo lo siento.